Una legión de espíritus malignos que se someten a Jesús, pero que también le hablan de tiempos aún no cumplidos y espacios a donde no quieren volver. Una mujer llena de fe, sanada milagrosamente, y un grupo de personas ofendidas por la sabiduría y los dones de Jesús. Estos son algunos de los temas que en esta ocasión podremos conversar. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Nuevamente, otro estudio más. Sí, gracias a Dios estamos aquí estudiando otra vez. Así es, y gracias también a todos nuestros amigos que hoy día nos acompañan en este momento, en este estudio de la lección. Llegamos a la lección número 5. Vamos rápido. Vamos rápido, y un tema muy interesante también en esta ocasión. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? Sí, claro, vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por la bendición de poder estudiar tu lección, de poder aprender lecciones nuevas, y pedimos al Espíritu Santo para que nos guíe y que podamos presentar esta lección de una manera que nuestros oyentes puedan captarla, que puedan aprender algo, lecciones que tú tienes para nosotros, para nuestros días. Gracias, Señor, te damos por la bendición que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el título de la lección en esta ocasión es Milagros alrededor del lago. Creo que la zona esta del lago siempre tuvo dentro de lo que fue el ministerio de Jesús una actividad muy, digamos, frecuente, ¿no? Muy constante, ¿no? El Sermón del Monte estaba cerca del lago, las tormentas, Jesús caminando sobre el mar, lo que vamos a ver ahora, ¿no? Justamente esos milagros que también ocurrieron, diversos milagros que ocurrieron en esta área, en esta zona, ¿no? Es interesante, o sea, que Marcos hace justamente referencia al lago y en definitiva una masa de agua siempre está ligada a la posibilidad de vida, ¿no? O sea, no solamente la provisión de agua dulce, a pesar de que le llamaban también el mar de Galilea o tenía otros nombres más, pero también era una posibilidad de trabajo, ¿no? Peces, pesca, y obviamente una zona de transporte o de medio de comunicación también, porque cortaba camino para poder llegar a otros lugares. Yo había escuchado, Pedro, que también tenía algo que ver como la voz o el sonido, cómo se corre por el agua, y era más fácil distinguir las palabras que Jesús estaba pronunciando. Bueno, es posible. Todo es posible. Probablemente la forma de la dirección del viento, etcétera, que también, digamos, ayudaba, permitía de que la voz, el sonido pueda dirigirse en un cierto sentido, definitivamente. Quiero leer en esta ocasión del libro de Marcos, el capítulo 4, el versículo 40, que dice esto. Y Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos asustados se decían, ¿quién será este que aún los vientos y las aguas lo obedecen? Esta es parte de la experiencia que encontramos sobre digamos, la tormenta que hubo cuando estaban viajando. Jesús había estado enseñando a una multitud de gente, en fin, pero les dijo a sus discípulos para que se fueran hacia el otro lado del lago, ¿no? Y en medio de esta travesía, de este viaje, empezó una tormenta repentina muy fuerte, ¿no? Así que era una tormenta muy fuerte, vientos fuertes, las olas gigantescas, y las barcas que habían salido estaban a punto de hundirse. Estos hombres fueron rápidamente a ver a Jesús. Jesús estaba dormido, ¿no? Plácidamente, probablemente muy cansado. Fueron a despertarlo y decirle, bueno, ¿por qué estás durmiendo? ¿No te importa que nos vayamos a hundir y a morir, ¿no? Ahora, en medio de esta experiencia, de esta situación, Jesús hace dos preguntas
muy importantes, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Ahora, ¿cuál es el sentido, no? La relación entre estas dos preguntas. O sea, ¿de qué manera tener fe me puede liberar del miedo? Bueno, en este caso sabemos que Jesús es la fuente de la fe. Ok. Jesús es el Hijo de Dios. Ellos todavía no reconocían quién era Jesús. Ajá. Pero en cualquier forma, la fe viene por el oír y el hacer. Pero ellos, es interesante porque Jesús les pregunta por qué tienen miedo. Y si la razón por la que tenían miedo es porque les faltaba fe. Okay. O sea, no habían reconocido que el Hijo de Dios estaba con ellos. Yo me pongo en su lugar y me hubiera pasado lo mismo. Yo me sentiría de la misma manera que ellos. Ajá. Pero si yo hubiese reconocido que quien estaba dormido allí es el Hijo de Dios, claro que ellos ni yo hubiésemos tenido miedo. Ajá. O sea, Jesús es la fuente de la fe. Y aparentemente ellos todavía no reconocían en realidad qué poder tenía Él. Y si lo hubiesen reconocido, yo creo que esta tormenta y cualquier cosa no les hubiese molestado en lo mínimo. Posiblemente, ¿no? ¿Verdad? Posiblemente. O sea, creo que con estas preguntas Jesús los estaba invitando a que pudieran considerar el hecho de que necesitaban confiar en Él, ¿no? Uh-huh. O sea, eso era el punto importante. O sea, esta parte de que Jesús los estaba animando a que consideren a depositar su confianza plenamente en Él, que con Él tenían seguridad. Incluso en un momento donde la posibilidad de perder la vida era latente, ¿no? Uh-huh. O sea, estaban ahí en riesgo. Pero a pesar de eso, o sea, la idea era de que justamente el Señor los invitaba para que ellos puedan confiar en Él. Ahora, hay otra cosa importante aquí, porque si nosotros llegamos a confiar que en el Señor estamos seguros, tenemos que considerar también el hecho de que el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Claro que sí. Ok. Ahora, ¿cómo podemos reconocer que Dios tiene un plan para nuestras vidas, ¿no? ¿O cómo podemos reconocer cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Bueno, cuando nosotros tenemos una relación, como yo tengo una relación con mi esposa, Ajá. y nosotros sabemos cuáles son los planes que tenemos para el futuro, para el presente, porque ya hemos vivido bastante tiempo. Ajá. O sea, yo pongo eso como ejemplo porque si nosotros tenemos una relación con Jesús, Él nos hace saber cuál es el plan para nuestra vida. Okay. ¿Cuál es mi plan para hoy? Y muchas veces nosotros tenemos esa incógnita de que estamos, aunque conocemos, aunque somos bautizados, aunque tenemos una relación, a veces perdemos esa fe también y no sabemos qué hacer. Uh-huh. Y es cuando nosotros debemos de regresar otra vez, recordar, Jesús está ahí esperando que nosotros vayamos con Él y le preguntemos, le demos nuestros planes, le demos nuestro miedo, nuestras inquietudes, para que Él nos dé nuestro plan de cada día. Amén. Para nosotros. Amén. ¿Verdad? Creo que esta parte es gravitante, ¿no? Ese tema, empezando con el hecho de considerar la relación, ¿no? Con una persona real. Uh-huh. O sea, no con una persona que existe en un escrito, ¿no? Con una, digamos, un ser tal vez de cierta manera solo existente en el misticismo. No, o sea, estamos hablando de una persona real con la cual podemos relacionarnos, ¿no? Lo que estás mencionando ahorita, o sea, y este hecho de poder entrar en esa relación, ese vínculo, para que cada día le podamos pedir que sea Él quien nos muestre cuál es el plan que tiene para nosotros. Así es. Y yo creo que estamos en la misma situación, Pedro, de los discípulos en el barco, porque el miedo viene porque no sabemos. Ajá. La inquietud viene porque no sabemos lo que mañana nos va a traer. Sí. Miramos el mundo como de la naturaleza, el calor, todo esto, y nos desesperamos cuando
debemos reconocer que Dios todavía está en control de todo. Así es, definitivamente. Ahora, quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 5, los versículos del 6 al 10, y leo esto de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviaran a un lugar lejano. Esto parece una escena de película de terror, ¿no? Así es. Es una cosa increíble. Y sí, o sea, creo que si en algún momento, mirando en la pantalla, tal vez alguna escena semejante, nos hemos horrorizado, nos hemos asustado, creo que verlo en la vida real debería haber sido una situación espantosa, ¿no? Muy, muy electrizante tal vez y de pánico, ¿no? Sí. Sí, definitivo. Ahora, cuando Jesús y los discípulos ya pasaron por esta tormenta que habíamos comentado antes, llegaron al otro lado del lago, habían entrado en un terreno, en un territorio que no era, digamos, parte del pueblo judío, o sea, era un territorio considerado pagano, ¿no? De gente que tenía otras costumbres. Y en estos pueblos, en este pueblo en particular, o en esta área en particular, bueno, estaba justamente este hombre que había sido poseído por el demonio. O sea, aquí dice de que no era uno nomás, sino que eran muchos. Legión nos llamamos, o sea, probablemente eran más de 1000 los que estaban allí. ¿Okay? Ahora, este hombre había sido tratado de ser sujetado, controlado, amarrado, encadenado en diferentes ocasiones, pero no habían podido hacerlo. O sea, dice que de alguna manera en algunas ocasiones lo sujetaban, le ponían cadenas, le ponían brazaletes de metal con cadenas y al final terminaba rompiéndolas. O sea, era una cosa terrible el asunto de lo que vivía este hombre. Y obviamente vivía alejado de su familia, de sus seres queridos. La gente que lo conocía le tenía miedo. Vivía, como dice allí en los escritos, vivía entre los sepulcros. Vivía en el cementerio, ahí vivía, ¿no? Ahí andaba así, deambulando por esos lugares. Ahora, es interesante de que este hombre, o por lo menos los espíritus, mencionan algunas cosas, ¿no? ¿Cuál es la primera reacción, las primeras palabras que los espíritus le mencionan a Jesús, que los espíritus le dicen a Jesús, ¿no? Ellos creían que él iba a atormentarlos a ellos, Ok. ¿verdad? ¿Y por qué será eso, no? ¿Ah? Yo creo, Pedro, porque ellos sabían que ellos saben a qué están ellos destinados ya. Ok. O sea, ya tienen su tiempo determinado. Ajá. Que ellos van a estar en esta tierra. Ajá. Y yo creo que ellos no querían que Dios los destruyera antes de su tiempo, ¿verdad? Ok. Ahora, tú estás hablando del tema de tiempo y es un asunto muy interesante porque si bien es cierto, Marcos no lo menciona, pero Mateo sí menciona. O sea, cuando habla de la misma situación, la misma escena, el mismo momento, menciona esto, ¿no? Dice Mateo 8:29, dice: de pronto gritaron a Jesús. Dice: ¿por qué te entrometes, hijos de Dios, ¿no? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? O sea, en este momento ya los demonios le están reclamando a Jesús que los viene a atormentar antes del tiempo señalado. Ahora, esta parte de atormentar tú le estás diciendo y le estás apuntando, ¿no? Y yo coincido también con esa postura de que tal vez la maldad, la acción de estos demonios, de estos espíritus impuros, va a tener un momento de fin. O sea, ya está determinado eso, ¿no? Está determinado. Pero ellos también le hablan de tiempos, ¿ok?
Y esto es interesante, o sea, Heriberto, porque hay un maestro de teología del seminario de Andrews que propone también dentro de esto, digamos, considerando esta escena y algunas otras más en la Biblia, el hecho de que el Señor, para poder entrar en este litigio, digamos, o en esta contienda legal que nosotros conocemos como el conflicto cósmico, ¿no? El conflicto entre bien y el mal, el Señor tuvo que hacer ciertas concesiones para poder entrar en un plano casi de igualdad, ¿no? Con el enemigo. O sea, por eso es de que Jesús, cuando Pablo menciona de que se despojó, ¿no?, de su naturaleza divina para hacerse hombre, en realidad lo que está diciendo es de que se rebajó incluso por debajo de su oponente para poder enfrentarlo. ¿Ok? No es solamente que dejó sus, digamos, sus beneficios y sus comodidades y la grandeza del cielo, etcétera, etcétera. No, sino de que se ubicó en una condición, digamos, todavía inferior al de aquel con el que tenía que enfrentarse para poder al final vencerlo. ¿Ok? Ahora, en el caso de estos demonios, ellos mencionan el asunto de tiempos, ¿no? Y es interesante de que, por ejemplo, doctor de la escuela de Andrews menciona el asunto de que existe un acuerdo, ¿sí? Existe un pacto, digamos, una condición de haber llegado a un acuerdo justamente para que existan plazos, ¿no? Existan plazos. Entonces, por eso es que llegado el momento, Jesús o el Hijo de Dios vino a la tierra, ¿no? Llegado el momento, el Hijo de Dios murió en la cruz y resucitó, ¿no? Y llegado el momento, el Hijo de Dios va a regresar nuevamente también a este mundo. O sea, todas esas cosas son parte justamente de estos plazos, de estos términos, que en este caso estos seres celestiales caídos los conocen y están de acuerdo con eso. O sea, llegaron a ese acuerdo desde un principio. ¿Ok? Fueron derrotados en la cruz, fueron expuestos ante la opinión de todos los seres del universo en la cruz del Calvario, y después que perdieron incluso su posibilidad de regresar al cielo, reconocen y entienden de que hay plazos que se van a tener que cumplir. Ahora, en esta parte, ¿no? ¿Cómo impacta en nuestra, digamos, en nuestra experiencia religiosa saber que existen plazos, Heriberto, para que el mal se termine, ¿no? Bueno, esto es muy importante, Pedro, porque a veces vivimos como que el tiempo del fin no existe o está muy lejano. Ajá. Y yo creo que deberíamos de nosotros reconocer que vivimos en el tiempo del fin. Así es. Y si nosotros reconocemos que vivimos en el tiempo del fin, entonces nuestra vida debe de reflejar eso mismo. En la forma en que nosotros tratamos a los demás, sabiendo que el tiempo es corto, entonces debemos de aprovechar toda oportunidad para dejar saber a alguien de quién es Jesús, de la salvación que existe en Él, ¿verdad? Porque es así como los demonios sabían el tiempo, nosotros no sabemos la hora ni el día, pero Dios nos ha dado suficientes señales como para saber que el tiempo está cerca. Amén. Del fin. Y esta parte que mencionaste, o sea, me parece muy importante, ¿no? Este asunto de cómo conocer, saber que el mal tiene un plazo de caducidad, un plazo de término, hasta aquí va a llegar y se acaba allí. ¿Cómo impacta eso en mi relación con los demás, ¿no? Exacto. O sea, cómo eso va a llegar a modificar probablemente, o debería modificar, la forma como yo me comporto con otras personas y cómo también me relaciono con ellos, ¿no? Cómo los acepto o no. Sí, y eso primeramente lo debiéramos de mirar personalmente, porque si no he aceptado a Jesús, pero me doy cuenta de los tiempos, lo que debo de yo hacer es, ¿qué tengo que hacer? Exacto. ¿Verdad?
Eso viene cada uno personalmente. Ok, Cristo viene pronto. ¿Qué debo de hacer yo para estar listo? Amén. ¿Verdad? Amén. Vamos a tratar de ver un poco esa parte luego, pero quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 5, los versículos del 30 al 34, donde se narra un milagro más muy sorprendente. Leo Marcos capítulo 5, versículos 30 al 34 de la Nueva Traducción Viviente. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Esta es una historia bastante conmovedora porque en los escritos, Marcos y me parece que algunos otros evangelios también describen esta misma situación. Esta mujer había sufrido 12 años con esta enfermedad. Y dice que había padecido mucho a manos de muchos médicos. O sea, probablemente los tratamientos a los que fue sometida le habían causado mucho dolor, mucho sufrimiento, dice, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Padeció mucho, dice, a causa de los tratamientos. Y se había empobrecido justamente a causa de los tratamientos también. O sea, por el gasto, el costo de todo esto. No se había gastado todo lo que tenía, dice, buscando encontrar la salud. Pero ahora, Heriberto, ¿recuerdas un poco o tal vez tienes un poco más de idea respecto a cuáles eran las implicancias, las consecuencias, digamos, a las que esta mujer estaba enfrentada a raíz de la enfermedad que tenía? Pedro, sabemos que por el flujo de sangre que ella tenía, era considerada así como un leproso, donde no podía tener ella contacto, no podía ir a la iglesia, no podía tener ningún contacto social, ni siquiera podía acercarse al templo, su familia no tenía familia. Era una situación verdaderamente triste, porque no era que como hoy en día nosotros sufrimos de una enfermedad, pero estamos rodeados de familiares, de amigos. Claro. Antes yo pienso que eso es todavía más doloroso que la enfermedad misma. Claro. Es de ser desechado por la sociedad. Nadie la podía tocar. No tenía derechos. Era una situación demasiado triste. Definitivamente, definitivamente. O sea, en una sociedad donde para poder tener civilmente al menos algunos derechos, o sea, siendo mujer, necesitaba estar ligada a un hombre, ¿no? O sea, un padre o un esposo. O sea, en el caso parece que esta mujer definitivamente era una mujer sola. O sea, no podía tener familia, no podía tener descendencia, no podía procrear. Como dices, no podía ni siquiera acercarse al templo, era considerada impura, porque una mujer menstruante, digamos una mujer que tenía un periodo de sangre, de flujo de sangre, o sea, no podía entrar incluso dentro del templo. Durante ese tiempo, esos días que estás en esa condición, era apartada, separada, etc. No era una cosa, digamos, que a ella particularmente le afectaba demasiado. Y en el otro aspecto también, el área social, digamos, todos sabían de su problema, ¿no? Entonces, era una condición vergonzosa, probablemente, todo lo que ella pasaba, ¿no? También. Ahora, ella se acercó a Jesús, digamos, por detrás porque asumió una cosa, y eso es lo que dice Marcos también, asumió y pensó dentro de sí ella, y decía: si al menos yo toco, ¿no?, el borde de su manto, seré sana, ¿no? Eso implica digamos, una manifestación muy grande de fe, ¿no? De confianza, definitivo. O sea. Yo estoy tratando de imaginarme, Pedro, porque ella tenía fe,
pero su fe con ella no tenía efecto alguno. Ajá. Pero cuando tocó a Jesús, fue cuando sucedió el milagro. Ahora, te voy a decir porque me recordé apenas, porque mi carro se murió, la batería se murió. Para poderle echarla a andar otra vez, la tuve que conectar a otra batería, a otro carro que estaba prendido. Pero tan pronto conecté un cable con el otro, se produjo la energía inmediatamente. Y yo creo que la fe es así también. Claro. Nosotros podemos decir, tengo fe, pero sin Jesús no podemos encontrar ni llegar a ese poder, crear esa chispa que va a crear el milagro que necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Así es, definitivo. Así es. Ahora, es interesante que, digamos, no recuerdo que algún otro evangelio mencione el hecho de que las personas venían y tocaban a Jesús para encontrar ser sanados, ¿no? O sea, muchas veces Jesús tocaba a la gente para sanarlos, ¿no? Incluso en algún momento un sordomudo fue tocado, escupido, incluso en el suelo escupió Jesús, pero el asunto es de que Jesús era el que proveía el toque, pero en este caso, esta mujer vino y tocó a Jesús, ¿no? Ahora, Jesús hizo digámoslo, un pequeño escándalo ahí en ese momento, ¿no? O sea, había una multitud de gente. O sea, no puedo afirmar cuántas personas estaban siguiendo a Jesús. Probablemente, no sé si eran cientos o tal vez llegaron a las 1000 personas o más, no lo sé. Pero dice que era una multitud que estaba alrededor de Jesús. Y en medio de todo esto, cuando esta mujer, digamos, ya lo toca, Jesús siente, dice, haber salido de él el don, el poder para sanarla a esta mujer. Pero Jesús hace un pequeño escándalo, ¿no? O sea, entonces se detiene, pregunta, ¿quién me ha tocado, no? Y todo lo demás. Y entonces por el miedo esta mujer, bueno, confiesa, ¿no? Dice todas las cosas. Ahora, ¿por qué crees, Heriberto, que esta reacción de Jesús se dio, ¿no? O sea, ¿por qué crees que Jesús hizo este escándalo en ese momento, ¿no? En medio de toda esa multitud, ¿no? Es interesante, Pedro, porque Jesús sabía quién era ella. Exacto. Ella sabía, siendo Dios, aunque Él no usó su divinidad como hombre, pero todo lo que hacía era por medio del Espíritu Santo. Así es. Pero es interesante porque Él sabía, pero quería que ella lo reconociera. Quería que ella confesara. Y eso es lo mismo que sucede con nosotros. A veces nosotros decimos, bueno, no necesito ir a la iglesia, no necesito ir a Jesús, yo creo en Él. Pero esa fe tiene que ser expresada de alguna forma. Uh-huh. Y esto es lo que ocurrió con la mujer. Ella miró que sabía que había hecho algo y confesó y fue con Jesús y le dijo qué es lo que hizo, lo que había hecho. Ahora, esto definitivamente, o sea, lo que estás comentando, digamos, muestra públicamente también el hecho de la fe de esta mujer. Uh-huh. O sea, digamos, se manifiesta o se hace público la forma en que esta mujer manifestó su confianza en Dios. Esto es muy importante, o sea, porque, digamos, Jesús levanta a una persona que dentro de la opinión religiosa era una persona considerada castigada por Dios. O sea, esa era la figura. O sea, cualquier persona que padecía una enfermedad, y de mucho más una enfermedad así como esta, era considerada una persona pecadora. O sea, estaba sufriendo las consecuencias de un castigo, de un pecado que había cometido. Pero Jesús en ese momento muestra ante los demás de que esta mujer tenía fe en el Señor. Pero hay algo más, o sea, yo estaba fijándome en algo más también, ¿no? En esta parte, porque Jesús no solamente se ocupó de sanar físicamente a esta mujer, también se ocupó de restaurarla dentro de la opinión de la población. O sea, porque, perfecto, ¿no? O sea, esta mujer en ese momento fue restaurada, digamos, para que pudiera probablemente regresar al templo.
pero Exacto. la opinión que las personas tenían de esta mujer en ese momento se restableció, se sanó también. ¿Ok? Entonces, ese pequeño escándalo que Jesús hizo alrededor o dentro de esta multitud sirvió para que el nombre de esta mujer pueda ser limpiado de Puede ser inmediato. restaurado. Sí. Exactamente. O sea, me imagino que si lo pudiéramos ver en un contexto presente, o sea, las redes sociales reventaron, ¿no? Oh, sí. O sea, viral, ¿no? Viral de inmediato. O sea, Eran las más fotos. rápidos que la de sí, hoy. Sí. Claro, probablemente sí. O sea, de boca a boca, de inmediato. Oye, esta mujer se sanó. O sea, probablemente la vergüenza, la humillación que ella había tenido durante tanto tiempo, en ese momento quedó Desapareció. restaurada completamente. Así Es increíble la manera como el Señor actúa, ¿no? Y en un instante puede no solamente curar nuestras heridas físicas o sanar nuestra parte física necesitada, sino que también nos restaura en todo aspecto de nuestras Exacto. vidas. Él nos sana, nos perdona y nos restaura. Amén. ¿Verdad? Amén. Exacto. Eso es grande, ¿no? Eso es grande. Ahora, ¿de qué manera probablemente o de qué forma la fe en acción puede lograr milagros en las vidas de nuestros semejantes también? O sea, ¿qué impacto justamente tuvo en las personas que estaban oyendo el hecho de que Jesús mostrara y afirmara audiblemente que esta mujer tenía una gran fe? O sea, ¿qué efecto puede haber tenido en las personas que lo estaban oyendo? Oh, muy grande, porque todos tenían duda y todos querían saber quién era este hombre que Exacto. no solamente restauraba, no solamente sanaba, pero perdonaba pecados. También. Y los restauraba ante la sociedad. Se estaba dando Jesús a conocer ante Así es. las personas. Así es, de manera definitiva. Y creo que la posibilidad, digamos, del beneficio de las personas que estaban allí como testigos era muy grande. O sea, en ese momento ellos pudieron ver cómo es que se hace realidad el ejercicio de la confianza en Dios, ¿no? O sea, cómo de manera práctica se puede manifestar la confianza en Dios realmente, Así es. ¿no? O sea, eso era una lección tremenda para las personas que estaban ahí, para la multitud Así es. que estaba allí, ¿no? Muy bien, quiero leer del libro de Marcos el capítulo 6, versículos 1 al 6. Y quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. Al día siguiente de descanso, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos, y estaba asombrado de su incredulidad. Es increíble todo esto, ¿eh? Fíjate, al parecer, yo no sé, bueno, las personas, probablemente las personas que eran parte del pueblo de donde había nacido Jesús en Nazaret, o no que había nacido, sino que vivió allí, ¿no? Creció allí, lo calificaban de acuerdo a la idea, la impresión que tenían de la familia de Jesús. O sea, básicamente fue literalmente lo que dijeron, no, es solamente un carpintero. O sea, quizás podemos decir, en la actualidad podríamos incluso pensar, o sea, de comentarios dichos de esta manera, ¿no? ¿A qué universidad fue, no? O sea, nunca recibió instrucción, ¿no? No es una persona estudiada, letrada, ¿no? No tiene un doctorado, nunca fue a alguna escuela
digamos, de posgrado, no recibió enseñanza de los maestros más reconocidos. O sea, ¿quién lo avala, no? Ujú. ¿Sí? ¿Qué título tiene? O sea, no existe nada de eso, ¿no? Entonces, esa más o menos era la figura, ¿no? O sea, es uno más de aquí, o sea, y conocemos a su familia, ¿no? O sea, todo ello, ¿no? Ahora, fíjate que es posible que hayan conocido toda esta gente a Jesús, como digo, desde que era muy joven. Ujú. Probablemente esto me lleva a pensar algunas cosas, ¿no? Probablemente Jesús en su juventud no manifestó esa, digamos, ese poder, esa sabiduría que después sí se mostró durante su ministerio. Probablemente, digo, no sé, tal vez alguien piensa algo contrario, pero probablemente, y es por esa razón, que ante la opinión de estas personas, o sea, estaban sorprendidos e incluso escandalizados, o sea, se resistían a creer en Jesús, ¿no? Bueno, tenemos la historia de cuando él se perdió. Ok, 12 ¿verdad? años. 12 años. Ok, ya. Hasta ahí llegó la historia, ¿no? Sí. Y apareció en ese momento y estaba discutiendo con los doctores de la ley. Pero como digo, o sea, no sé por qué razón esta gente se sorprendía. Porque esa es la pregunta, ¿no? La pregunta dice aquí, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros, ¿no? Y se burlaban todavía, ¿no? Pero en realidad, ¿de dónde la sacó, Pedro? Porque sabemos que en realidad él no querían los doctores de la ley que él fuese su discípulo de ellos, Ajá. pero no fue así. No. O sea, su madre le dio el estudio, o sea, fue homeschool, como Ok, decimos ahora. Ok, Pero ¿qué le enseñó? La escritura, básicamente. ¿verdad? Así es. Obvio, hay algunos otros elementos más allí que, por ejemplo, Marcos lo hemos visto que lo considera en sus escritos, en el primer capítulo, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de que como era costumbre de Jesús, o sea, incluso antes del amanecer, él ya se apartaba para ir a orar, ¿no? O sea, este es un elemento muy importante, eso sí, definitivo. O sea, esa dependencia que tenía con el Padre era el elemento fundamental para poder, digamos, fijar el propósito, la misión, cuál era su papel durante el día, ese día, y así sucesivamente. Exacto. O sea, y obviamente Claro. recibir la instrucción y la presencia del Espíritu Santo. Exacto. Eso era fundamental. Ujú. Ahora, fíjate, Heriberto, que es posible que algunas veces, digamos, veamos personas en diferentes niveles, escenarios o digamos, diferentes situaciones y podamos pensar, yo no creo mucho en lo que dice esta persona, ¿no? O sea, no creo en lo que menciona, lo que afirma, que no me parece, ¿no? Podemos tener esas conclusiones. Pero fíjate que dice que esta gente tenía esa conclusión, o sea, pero dice que se resistían a creer en Jesús, pero más todavía había otra cosa. Dice Marcos capítulo 6, versículo 3, ¿no? De la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice, ellos se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él, ¿no? Ahora, y tengo esta inquietud, ¿no? Esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué podríamos llegar a sentirnos ofendidos con lo que otro hace, ¿no? Como en el caso de esta gente, los vecinos de Jesús, ¿no? Al conocerlo, al verlo a él actuar de forma positiva, o sea, porque estaban reconociendo, hace milagros y habla con sabiduría, pero se sentían ofendidos, o sea, ¿por qué, digamos, una persona puede llegar a sentirse ofendida por algo bueno que está haciendo el otro? Bueno, ellos, especialmente su familia, no reconocía quién era él. Su mamá en un tiempo y sus hermanos no creyeron, y en realidad creyeron que él estaba perdiendo la noción, que Estaba loco. Y que no tenía tiempo para comer, y entonces fue cuando fueron y le dijeron, aquí está tu mamá y tus hermanos. Y él, cuando hizo la diferencia, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Así es. No desechando a la familia, porque él lo estaba diciendo en contexto de que ellos no creían en él. Y aún siendo su madre y sus hijos, sus hermanos, perdón. Entonces él determinó allí
¿quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y son aquellos que tienen la misma fe, que creen en Él. Amén. ¿Verdad? Claro, claro. Ahora, pero nuevamente esta parte, Heriberto, o sea, ¿por qué yo me tendría que sentir ofendido si veo que otra persona hace bien, ¿no? O sea, esa es la pregunta fundamental y es la pregunta también para nuestros amigos. O sea, ¿qué cosa me lleva a sentirme ofendido si yo veo que el otro está haciendo el bien? Bueno, desde el punto de vista yo lo veo de los escribas que estaban ahí, ¿verdad? Porque ellos eran los que más ofendidos que sentían. Así es. Porque ellos querían el control de la gente. Okay. Y ellos estaban perdiendo su control sobre las masas y eso no les gustaba. Y aún más, fueron más sagaces en atribuirle los hechos que Jesús estaba haciendo, los milagros que él estaba haciendo al mismo Satanás. Ajá. O sea, fueron a tal punto de no solamente estar enojados con ellos, pero atribuirle lo que él estaba haciendo al enemigo. Okay. Y ya eso es algo que ya no puede ser más grande que eso. Ok. Fíjate que, o sea, entiendo un poco esta parte de que ese sentimiento de, digamos, verse ofendido cuando el otro está haciendo el bien, puede tener ciertas raíces, ¿no? Puede tener ciertos orígenes, digamos. Lo que estabas mencionando un poco, o sea, este tema de sentir envidia, quizás, inseguridad, orgullo, ¿no? El hecho de contrastarme con el otro y decir, pero este no puede ser más capaz que yo, ¿no? Pero en realidad está haciendo algo mejor que yo, o sea, y eso demuestra la propia inseguridad de las personas, ¿no? El hecho de reconocer de que, oye, este otro es más capaz que yo, entonces por eso me molesta, ¿no? Me molesta el reconocer que mi capacidad no alcanza para lo que el otro hace. O sea, en lugar de que, digamos, cuando conozco a alguien y tiene éxito, poder celebrar sus éxitos, ¿no? O sea, unirme a sus éxitos más bien, ¿no? Pero muchas veces es difícil esta parte. O sea, en el ser humano esta situación no es muy simple, ¿no? Como dicen, ¿no? Puede hacer de que tus amigos te acompañen en situaciones difíciles, pero difícilmente te van a poder apoyar y acompañar en el éxito, ¿no? Exacto. O sea, muchas veces pasa eso, ¿no? Ahora, sí. Era otra de las cosas también, era de que las normas del tiempo que estaba de Jesús eran totalmente diferentes. Lo que se enseñaba, lo que se esperaba, Jesús iba en contra de todas estas normas. Okay. Esto hacía también que ellos dijeran, pero si nosotros estamos acostumbrados a hacer esto, siempre se ha hecho por todas las edades y ahora viene Él haciendo algo diferente. Era para darle coraje, ¿verdad? Seguramente. Cuando en realidad si no era Dios, sí, pero como Él era el Hijo de Dios, entonces Él sabía lo correcto que hacer, que las normas que ellos estaban acostumbrados a practicar iban en realidad en contra de las enseñanzas de Dios. Así es, ¿verdad? así es. Creo que esa parte también, o sea, perder o tener el sentimiento de que se estaba perdiendo el status quo, ¿no? El statu quo, o sea, esta condición de estabilidad, de algo que, digamos, costumbre que ya se viene arrastrando de tiempo, y en esa situación estamos cómodos, ¿no? Pero lo que le conocemos ahora como nuestro círculo de comodidad, ¿no? O sea, y ahí nos queremos quedar, o sea, no queremos salir de ello. Pero obviamente sí, Jesús vino también a enseñar una nueva forma de ver la religión, o sea, una forma más real, más práctica de ver la religión. Y en esa situación, esta gente se sentía, como dice la palabra, se sentía escandalizada, ¿no? Se sentían ofendidos por lo que estaban viendo. Ahora, ¿de qué manera nosotros, a veces dentro de nuestro ámbito religioso o de la congregación, también nos sentimos ofendidos por lo que otros hacen? Bueno, nos salimos en medio del sermón, Pedro. Eso lo he visto muchas veces. Eso lo he visto muchas veces. Sí, Tomamos ventaja y en realidad a veces ni siquiera expresamos o no siquiera... En vez de nosotros entrar en un diálogo y decir, ¿sabes lo que tú hablaste hoy?
quisiéramos platicar, Okay. yo pienso de esta forma y llegar a un acuerdo, o no Claro. llegar a un acuerdo, pero no simplemente ignorar a la persona. Claro. ¿verdad? Fíjate que es interesante esto que estás mencionando ahorita, ¿no? Primero, ¿no? El tema de que me siento ofendido, entonces me levanto en medio de la prédica, del sermón y me voy, ¿no? O sea, lo he visto muchas veces en diferentes lugares, Sí. ¿no? En diferentes congregaciones, ¿no? Recuerdo mucho, ya hace muchos años, un hermanito era muy estimado por los demás, pero tenía sus ideas muy cerradas también. Y cuando él veía a una hermana que salía a predicar, se levantaba y se iba, pues, ¿no? Sí. No toleraba, o sea, Iba en contra de las normas. iba en contra de las normas en su mente, no, definitivamente, o sea, esto no puede ser, ¿no? Creo que esta situación, digamos, lo que estás mencionando incluso ahorita también, esta parte de que algunas veces, por ejemplo, ¿no? Lo que el predicador dice o puede decir, quizás dentro de mi esquema, digamos, de conocimiento, de experiencia, etcétera, lo considero quizá no correcto, ¿no? Pero lo correcto es ir a hablar con la persona, no para decirle, sabes que yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, ¿no? Exacto. Sino para poder saber por qué razones tal vez afirmó algo, ¿no? O de qué manera quizás yo estoy equivocado. O sea, esa es la parte fundamental, ¿no? Exacto. Y quizás, digamos, tener la puerta abierta a poder corregir el entendimiento que uno pueda tener respecto a determinados puntos dentro del aspecto bíblico. O sea, esa parte creo que es lo conveniente. Lo difícil muchas veces es poder superar nuestro propio orgullo. O sea, porque aquí entra el plano de asumir de que yo estoy en lo correcto y los demás están equivocados. Así es. O por ejemplo, no sé, digamos, yo sé que en algunas congregaciones quizás es un poco más, digamos, más abierto el tema de cómo uno llega vestido o trayendo ciertas joyas, etcétera, a los momentos de reunión. Pero quizás en algunas congregaciones, digamos, una dama, una mujer, una hermana que lleva algún tipo de joyas, prendas, pendientes, no es bien vista, ¿no? Y entonces eso hace que el otro se ofenda, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionamos muchas veces en estos casos, ¿no? O sea, ¿cómo es de que, digamos, actuamos cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? Nos escandalizamos, ¿no? Como dice la palabra, nos ofendemos, ¿no? Sí. Y aún bueno, eso se ve claramente en el mundo secular, Pedro. Ahora hemos pasado por un periodo donde se trata de callar a la persona. Si la persona atiende a una universidad y va a dar su lecture allí, muchas veces se le cierran las puertas porque no están de acuerdo con lo que él va a hablar. O sea, antes de que él exprese su opinión, Exacto. se le calla. Exacto. ¿Verdad? Y debemos tener cuidado en la iglesia, debemos tener más sensitividad y ser más conscientes de que debemos de entrar en un diálogo. Exacto. Debemos de escuchar. ¿verdad? Exacto. Y creo que esa es una parte importante, ¿no? Porque creo que cuando buscamos más bien silenciar a la otra parte, callar a la otra parte, ¿no? Eliminarla, ¿no? Quitarle tal vez los argumentos que pueda tener, en realidad lo único que estoy haciendo es reconocer que ya no tengo más razones para poder convencerlo o para poder hacer ver de que el otro realmente no tiene la razón. Exacto. O sea, sencillamente ya perdí todo argumento o todo valor en lo que yo afirmo, ¿no? Sencillamente. Y ahora, en el caso de Jesús, ellos querían callarlo a tal punto que ellos estaban buscando cómo darle muerte. Así es. Así es. Y eso es a lo que llegan una vez que ellos no reconocen, quieren callarlos y quieren deshacerse de él como persona. Y la única forma es, como llegaron ellos a la solución, es darle muerte, al Hijo, ¿no?, de Dios. Exacto, ¿no? Y es patético, Heriberto, porque la próxima semana vamos a ver justamente de que los mismos líderes religiosos en un momento de estas constantes idas y venidas con Jesús,
le exigen una señal, ¿no? O sea, haznos un milagro para creer en ti, ¿no? O sea, y después uno se pone a pensar, ¿y todos los milagros que hizo, no? O sea, no contaron. No contaban, o sea, ya. Esta situación, digamos, es algo real. Y el problema es que es algo en lo cual nosotros, los que estamos incluso inmersos dentro de un ámbito religioso, dentro de una congregación, podemos ser capaces, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo al final me estoy sintiendo ofendido por lo que el otro hace, ¿no? Por lo que el otro come, por cómo se viste, ¿no? O sea, en realidad ese no es el propósito de la religión. No es ir a juzgar al otro, no es ir a juzgar lo que está, digamos, presentándose en el programa de iglesia. Obviamente, siempre hay que tener ciertos cuidados, obviamente, eso no es el punto, pero yo no puedo ir a calificar lo que estoy viendo y decir, oh no, esto estuvo bonito, esto no estuvo bonito, ¿no? O sea, ¿me gustó o no me gustó? Ese no es el propósito. El propósito cuando uno va al templo es el de poder adorar al Señor, ¿no? Exacto. O sea, de que mi corazón esté dispuesto justamente para entregarse a Dios. Amén. No para ir a calificar o a juzgar al otro, o lo que el otro está diciendo, o lo que el otro está vistiendo, o la forma cómo está haciendo las cosas. O sea, ese no es el propósito. Y que el Señor nos ayude justamente a poder tener presente esto, ¿no? De que su carácter es un carácter de poder envolver, de poder aceptar, de poder restaurar, ¿no? Incluir. De incluir, exactamente, y de aceptarnos también unos a otros. Muy bien. ¿Qué tal si oramos para poder terminar este momento de estudio? Claro que sí. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición con la palabra que tú nos entregas. Y gracias porque a través de los ejemplos, a través de las experiencias, de los escritos que recibimos, podemos conocer un poco más respecto de ti, Señor, de los planes que tienes para nosotros y también de la posibilidad y el deseo que tienes para que nuestras vidas puedan integrarse más en una saludable relación con nuestro semejante, pero dependiendo siempre de una firme relación contigo. Ayúdanos, Señor, para que esto cada día se haga realidad. Bendice a nuestros amigos que nos acompañan, bendice sus vidas, fortalécelos, Señor, en todo momento y ayúdales a superar las dificultades que puedan estar enfrentando también. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigo. Nos vemos, Heriberto, la próxima semana. Con la gracia de Dios, aquí vamos a estar. Si Dios permite. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.